Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Como puedes escuchar, mi voz está un poco afectada, pero quiero grabar este mensaje porque me parece muy importante el capítulo de hoy, capítulo 6 del libro de Isaías. Y te invito para que lo leas completo. Mira, estoy haciendo el esfuerzo de grabarlo, aunque de pronto tal vez algunas palabras se entrecorten porque está afectada la voz. Sin embargo, el mensaje yo creo que tú lo recibas. Y el capítulo inicia diciendo, versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió el rey Usías. Este año probablemente podría ser el año 740 a 739 a.C. Es el año en que termina el reinado largo de Usías, este rey que gobernó durante 52 años, que se opuso a Asiria, pero que Asiria conquista. Y Asiria en ese momento estaba en su auge, tenía mucha fuerza, mucha potencia. Así que este era un tiempo de crisis, de peligro para el pueblo de Israel. El rey Tiglat-Pileser III había ascendido al trono y estaba allí conquistando muchos territorios. Ya había peleado con Babilonia, había peleado con otras naciones, y entonces el rey Usías muere cuando este rey Tiglat-Pileser está en sus conquistas. Por tal motivo, Isaías está ante un gran desafío. Y él probablemente se siente un poco desanimado porque cree que tal vez el reino va a terminar, el pueblo, la nación va a desaparecer. Sin embargo, la visión que recibe en este capítulo 6 es tan importante y tan vital que esto fortalece y esto ayuda en la misión que tenía Isaías: predicar el evangelio de salvación. Mira, voy a leerte varios textos de la sierva de Dios, Elena de White, y yo quiero que tú le prestes atención. Tal vez estás pasando por un momento de crisis, tal vez estás pasando por un momento de dificultad, de desánimo espiritual, crees que ya todo terminó. Pues déjame decirte que tal vez así se sentía Isaías, pero él ve la gloria de Dios y cobra ánimo sabiendo que Dios está a su lado. Mira lo que dice Review and Herald del 3 de mayo del año 1887. Dice la sierva de Dios: a los que se ocupan en la obra de Dios, en la conversión de las almas, les parecerá como si fuera imposible alcanzar al corazón obstinado. Así se sintió Isaías, pero cuando vio que había un Dios por encima de los querubines y que estos estaban listos para trabajar con Dios, estuvo dispuesto a llevar el mensaje. Qué maravilloso. Como te decía, era un periodo, un tiempo, años 740 a 739 antes de Cristo, aproximadamente. En ese tiempo, gran crisis por este poder asirio que se levantó con gran fuerza. Luego entonces se levanta Babilonia y destruye y acaba con Jerusalén. Estaba a punto, ya se acercaba ese momento. Así que Isaías predicaba. Isaías estaba enseñando, amonestando al pueblo para que se apartaran, se desviaran de los ídolos y buscaran a Cristo Jesús. Pero ese trabajo le parecía arduo y Isaías veía mucha apostasía, mucha idolatría, y esto lo desanimaba. Por eso Dios se le presenta en esta visión para darle ánimo. Dice la sierva de Dios en Review and Herald del 22 de diciembre del año 1896. La visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Este tiene el privilegio de ver por fe la obra que se está realizando en el santuario celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Mientras el pueblo de Dios mira por fe dentro del lugar santísimo y se ve la obra de Cristo en el santuario celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos y pueblo cuyos labios con frecuencia han hablado vanidad y cuyos talentos no han sido santificados y usados para la gloria de Dios. Bien podría desesperarse al contrastar su propia debilidad e indignidad con la pureza y el encanto del glorioso carácter de Cristo.
Pero si lo desea, recibirá como Isaías la impresión que el Señor quiere hacer en el corazón. Hay esperanza para él si quiere humillar su alma ante el Señor. Amén. Gloria al Señor, querido hermano. Mira este mensaje tan lindo. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Tal vez nos sintamos indignos, sintamos que hemos caído, que hemos fallado, que nos hemos equivocado muchísimo. Pero si nos humillamos ante el Señor, hay esperanza para nosotros. El arco de la promesa está por encima del trono y la obra hecha para Isaías se hará para el pueblo de Dios. Dios responderá a las peticiones que se eleven de los corazones contritos. Amén. Te repito una vez más, Dios responderá a las peticiones que se eleven de los corazones contritos. Dios te escucha. Dios te atiende, está dispuesto a darte lo que tú necesitas, querido hermano. Solo confía en Él, entrégate totalmente a Él, humíllate ante el Señor. Y voy a leerte el capítulo entonces para que comprendamos la condición en la cual se encontraba Isaías, cómo recibe esta visión, cómo recibe este llamado y la forma en cómo él responde al llamado que Dios le hace. Dice el versículo 2 de Isaías 6, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voz, en versículo 3, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces le respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gloria al Señor. Y luego entonces viene el mensaje de Dios a Isaías. Ese mensaje, esa comisión que le encarga a Isaías. Pero quiero centrarme en este llamado. Cómo Dios llama. Y primero, la condición en la cual se encontraba Isaías. Cómo se siente él. Él ve su indignidad. Él ve que aunque había reprendido a los demás, había dado mensajes de advertencia a los demás para que se apartaran de sus malos caminos, de sus caminos inmundos, cuando él ve la santidad de Dios, él reconoce que está en un camino similar al de aquellos a los cuales él les estaba predicando. Y ahora siente su indignidad ante Dios. Pero lo lindo de Dios, querido hermano, es que Él no nos deja así. Él no nos condena, sino al contrario, Él quiere purificarnos, Él quiere limpiarnos. Mira lo que dice la sierva de Dios en Review and Herald del 16 de octubre del año 1888. Dice la sierva de Dios, cuando al siervo de Dios se le permite que contemple la gloria del Dios del cielo, cuando el Eterno se quita su velo ante la humanidad y el hombre comprende, aunque solo sea en pequeñísima medida, la pureza del Santo de Israel, hará también sorprendentes confesiones de la contaminación de su alma, antes de jactarse con altivez de su propia santidad. Isaías exclamó con profunda humillación, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Querido hermano, mira bien, tú y yo debemos reconocer nuestra condición. Nadie, escúchame bien, nadie es más santo que nadie. Lamentablemente hay algunos hermanos que creen que están por encima de los demás, que tienen una santidad más grande que los demás, y entonces esto supuestamente los habilita para condenar y criticar a los hermanos. Este trabajo Dios no se lo ha dado a nadie. El único trabajo que Dios nos ha encomendado es ir y predicar el mensaje de salvación. Reconocer nuestro estado,
reconocer lo que nosotros somos, entender nuestra condición y acercarnos a Cristo para encontrar santidad en Cristo Jesús. Nadie por sí solo puede tener santidad, solo Cristo Jesús nos puede darla. Por eso sigue diciendo la sierva de Dios en Rebbe Angel, 22 de diciembre del año 1896. Ella dice que cada alma que declara ser hijo o hija de Dios se examine a sí misma a la luz del cielo, que considere los labios inmundos que le harán exclamar: soy muerta. Los labios son el medio de la comunicación. Y aquí la sierva de Dios cita Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35, donde Jesús dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Así que los labios son el medio de comunicación. No los uséis para sacar del tesoro del corazón palabras que deshonren a Dios y desanimen a los que os rodean, sino usados para la alabanza y gloria de Dios que los creó con ese propósito. Cuando se aplique el carbón purificador del altar resplandeciente, la conciencia quedará purificada de obras muertas y servirá al Dios viviente. Amén. Y cuando el amor de Jesús sea el tema de meditación, las palabras que procedan de los labios humanos estarán llenas de alabanzas y agradecimiento a Dios y al Cordero. Amén. Por eso, querido hermano, necesitamos ser purificados por Cristo Jesús. Y es una obra que todos los días debemos procurar. Sigue diciendo la sierva de Dios: cuántas palabras son pronunciadas con liviandad y necedad en forma de chanzas y de bromas. Esto no sucedería si los seguidores de Cristo comprendieran la verdad de las palabras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira bien lo que está mencionando la sierva del Señor, y es lo que está reconociendo Isaías, porque él está hablando a este pueblo que es un pueblo rebelde, al pueblo de Israel, que estaba en idolatría, que estaba en apostasía, que eran tremendos, habían pleitos, rencillas, demasiado terrible. Así que Isaías les predica. Pero cuando Dios se le presenta a Isaías, él ve su condición y se da cuenta que él es similar a aquel pueblo al cual le está predicando. Y él dice: Señor, necesito ser purificado, así no puedo, yo soy indigno. Soy un hombre muerto porque te he visto la santidad de Dios inmensa, maravillosa, la ha contemplado. Y cuando tú y yo contemplamos a Cristo Jesús, reconocemos nuestro estado, que nosotros no somos nada, y allí comprendemos la necesidad importantísima de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos ver a Jesús? En su palabra, todos los días. Por eso, querido hermano, yo te invito cada mañana a estudiar este mensaje, reavivados por su palabra. Un mensaje maravilloso cada mañana. Me disculpas por favor la voz en este día y en estos días que voy a tener la voz un poco afectada, pero quiero que el mensaje llegue. Tú y yo necesitamos reconocer nuestra condición, ir a Cristo Jesús y pedir que Él nos purifique. Isaías lo reconoce. Entonces el ángel viene y toca sus labios con un carbón encendido. Ahora, ¿qué significa ese carbón? Dice la sierva de Dios, Rebbe Angel, del 16 de octubre del año 1888. Dice: el carbón encendido es símbolo de purificación. Si toca los labios, ninguna palabra impura saldrá de ellos. El carbón encendido también simboliza la potencia de los esfuerzos de los siervos del Señor. Dios odia toda frialdad, toda vulgaridad, todos los esfuerzos ordinarios. Los que trabajen aceptablemente en su causa deben ser hombres que oren fervientemente y cuyas obras sean efectuadas con Dios. Y nunca tendrán por qué avergonzarse de su registro. Tendrán plena entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y se les dará su recompensa, la vida eterna. Amén. Por eso, querido hermano, tú necesitas ser purificado. Yo necesito ser purificado.
Después de haber sido purificado Isaías, entonces se le da la comisión. Y esto es algo muy valioso e importantísimo. La iglesia de Dios no puede salir a predicar sin antes haber sido purificada. Por eso, antes de tú presentar un mensaje, ese mensaje primero tiene que llegarte a ti y tú ser purificado en el nombre de Cristo Jesús. Y luego entonces, ese mensaje llegará a muchas personas, a muchas vidas, y Dios hará transformaciones en esas vidas a través de la palabra que ha puesto en tus labios. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!